Estamos ubicados en nuestra tienda física en Proyecto San José, zona 8 de Huehuetenango, a pocos metros de Universidad Mariano Galvez. Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Síguenos en Instagram, @biodentis.gt y contáctanos en WhatsApp 4644-0945, 4644-0945. Biodentis, materiales dentales, tu aliado en crear sonrisas de calidad. Clínicas Ruiz, todo en un solo lugar. Te ofrecemos los servicios de clínica médica, consulta general de adultos y niños, cirugía general, control de embarazo, ultrasonido, electrocardiograma, colposcopia, clínica odontológica general de adultos y niños, laboratorio clínico y farmacia. Encuéntranos en la Sexta Avenida, 2-54, zona 8, Proyecto San José, a un costado de Universidad Mariano Galvez. Teléfono 7764-9336. 7764-9336. Te atendemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde y sábados mediodía. ¿Buscas dirección, propósito y respuestas para tu día a día? Llegaste al lugar correcto. Hola, soy Ita. Hola, soy Mel y estás escuchando el podcast. En la Cima 365. Nos encanta conversar y hablar de Dios. Atrévete a vivir para Cristo los 365 días del año. Comenzamos. Hola, hola, buenas noches a todos queridos oyentes. Es un gusto estar nuevamente un jueves con ustedes en nuestro programa, nuestro podcast más bien, en la Cima 365. Qué bendición que puedan estar conectados aquí con nosotros. Son las 7 de la noche con 19 minutos para los que no pueden ver el reloj por ahí. Y hoy estamos aquí en compañía de Italia Velázquez y hoy tenemos un tema muy especial y muy entretenido también, ¿sí? Y es acerca de... ¿Cuál es el tema de hoy, Ita? Un no de Dios, imagínate. Uy, qué está fuerte. Buenísimo. Buenísimo, sí. Y bueno, hoy vamos a hablar, como Ita dice, ¿verdad?, de los no de Dios. Porque muchas veces no queremos escuchar un no, ¿sí? Porque seamos honestos, ¿a quién le gusta que le digan que no? ¿Va? A nadie. A nadie, ¿va? Entonces, les voy a contar como una pequeña reflexión. Eso. No, cuando éramos pequeños, todo era, mamá, ¿me compras un helado? ¿Y qué decía muchas veces mamá? No. Mami, ¿me compras tal juguete? ¿Y qué decía mamá? No. ¿Y qué hacía uno? Berrinche. Uno lloraba, pataleaba y todo, ¿verdad? Te contaría una anécdota, pero no, qué pena. No, pero así es, ¿verdad? Y después crecimos y fue, Señor, por ejemplo, tengo a alguien en el corazón y te pido que me escriba. ¿Y qué te decía el Señor? No. Señor, por ejemplo, Señor, que me aumenten el sueldo. ¿Y qué decía el Señor? No. O a veces es esto, ¿verdad? De Señor, que ya llevas mucha prisa y vas tarde. Y le decís al Señor, ay Señor, que el tráfico desaparezca porque ya voy tarde. Bueno, ahí algunos seguimos esperando el milagro. El milagro, sí. Que pase, ¿verdad? Pero muchas veces pensamos que un no es el final de nuestros planes. Con Dios ocurre algo distinto. Sus no nunca son para destruirnos, ¿sí? Sino son para protegernos, muchas veces son para corregirnos, para prepararnos o dirigirnos hacia algo mejor. Y a veces nosotros vemos una puerta bonita, una puerta increíble, pero Dios siempre va a ver lo que está detrás de esa puerta. Así es. ¿Sí? Y hoy queremos hacerles una pregunta ahí en donde nos están escuchando. ¿Alguna vez tú te has enojado con Dios porque te ha respondido que no a algo que tú le has pedido? ¿Y qué es lo que ha pasado después? Así que te invitamos a que sigas en nuestro programa, que te quedes, que te sientes cómodo, ¿verdad? Ahí en donde estés.
y que sigas en sintonía de En la Cima 365. Así es, y yo sé que quizás le has pedido a Dios por algo, ¿verdad? Como tú decías, un trabajo, una oportunidad, una relación, una sanidad, un sueño, y te has preguntado, ¿por qué Dios me negó esto si yo era lo que tanto quería? Y en este episodio quiero invitarte a ver los no de Dios desde otra perspectiva, ¿verdad? Tal vez ese no es un rechazo, sino, ¿verdad?, una protección. Tal vez no es un abandono, sino una redirección de nuestra vida. Y quizás en medio de esa respuesta que nosotros no entendemos, Dios está haciendo algo más profundo, está formando nuestra fe, nuestro carácter y nuestro corazón. Así que quédate con nosotros vamos a descubrir que a veces los mayores regalos de Dios vienen envueltos, ¿verdad?, en respuestas que al principio no podemos comprender, ¿verdad? Sí. Entonces nos preguntaremos qué significará un no de Dios en la Biblia. Así que a los que nos están viendo, vamos a compartir ahí en redes sociales porque estamos por entrar en este tema súper bueno. Bueno, vamos a un no. A veces un no lo sentimos como Dios no me está escuchando, Dios no vela por mí, Dios no quiere lo mejor para mí, pero te digo que un no también es por protección. Y en la Biblia nos dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Así es. Entonces, si lo ponemos en la vida real, ¿verdad? Si el Señor dice, yo tengo los planes, ¿verdad? Yo tengo los planos para tu vida. Yo sé lo que es mejor para ti. En Jeremías 29:11 nos dice, si tú quieres ir a leer este versículo, tienes tu Biblia también a la par o donde estés. A veces el no evita algo que te podría dañar, aunque en el momento no lo entendamos, ¿verdad? Entonces, tenemos que decirle al Señor, Señor, tú tienes los planes en mi vida. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que aceptar, verdad? También un no, ¿qué nos va a hacer? Nos va a redireccionar. Tenemos a Pablo, ¿verdad? En la Biblia. Él quería ir a ciertos lugares a predicar la palabra del Señor, pero el Espíritu Santo le impidió predicar y era algo bueno. Eso está en Hechos 16, ¿verdad? El 6 en adelante. Y Dios cerró una puerta, ¿verdad? Es decir, no vas a predicar en este momento para abrirle una mejor. Imagínate tú, yo me pongo en ese lugar como Pablo y digo, no, Señor, pero es que ellos, los de Asia, necesitan la palabra del Señor, necesitan que vaya y les hable humanamente, es decir, es una necesidad correcta, digámoslo así. Pero el Señor le dijo, no es el tiempo. Y me encanta que Pablo dijo, entonces no voy, ¿verdad? Entonces, aquí tú tienes un propósito al cual Dios te redirige, ¿verdad? Entonces, todas las cosas te ayudan a bien, como nos dice la palabra. Tenemos que salir de nuestros gustos, nuestras decisiones para decir, bueno, Señor, ¿cuál es tu plan hacia mi vida? Porque sé que tus planes, todo me viene para bien a mi vida, ¿verdad? Entonces, tenemos que dejar a un lado nuestros deseos, nuestras emociones, y yo sé que es cuando tú obedeces un no, es el que califica para un sí. Tú obedeces un no, entonces tú calificas para un sí, ¿verdad? No puede venir un sí si tú no estás dispuesta o dispuesto a rendirte a un no. Wow. Entonces, yo digo, sí, Señor, a veces uno solo quiere el sí, pero tenemos que estar dispuestos a rendirnos y a decir, sí, acepto tu no para aceptar tu sí, ¿verdad? Estar listos para sí. Y sabías que un no te puede fortalecer, ¿verdad? Te puede fortalecer en tu fe. Tú también vamos a hablar de ese tema, ¿verdad? De Jesús, y donde Él dice, bueno, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Entonces Jesús, Él es la clave, la experiencia de aceptar un plan distinto, ¿verdad? Al esperado, porque Jesús fue el que recibió el no de Dios, ¿verdad? Porque sabemos que Jesús no quería sufrir, ¿verdad? Dice en la Biblia, Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y sabes, nos dice la palabra que apareció del cielo un ángel y lo fortaleció. Y él oró con más fervor, pero su alma
su espíritu estaba en agonía porque sudaba gotas de sangre, ¿verdad? Entonces, Jesús estaba sufriendo y él no quería pasar por eso, claro, pero dijo, sin embargo, haz tu voluntad en mí, ¿verdad? Tú puedes decir, Señor, no quiero eso, ¿verdad? No quiero lo que esté pasando, pero acepto tu voluntad, ¿verdad? Y que si mi espíritu está en agonía, que descienda ese ángel sobre mí, ¿verdad? Para fortalecerme. Tal vez a Jesús se le apareció el ángel, pero tenemos ahora al Espíritu Santo. Cuando tú estés pasando por alguna agonía o decir, ay, este no de Dios me está doliendo, pero Señor, yo acepto si tú no me das este trabajo y era mi deseo, mi anhelo, acepto y aunque no tenga los recursos y mi alma está en agonía, que venga el Espíritu Santo a llenarte, a fortalecerte para saber cuáles son los planes de Dios. No, y ¿sabes qué es lo importante en esos casos que tú mencionas ahorita? Creo que le hemos venido platicando en algunos episodios anteriores y es la importancia de que tú vengas y te rindas al Señor en humildad y le digas, Padre, aquí está mi corazón. Y que empieces a tener un corazón agradecido. Eso, un corazón agradecido. Sé que cuando vienen momentos de alegría, de gozo, que te dieron un trabajo, que te ascendieron, que se dio una relación, que las cosas en tu familia van bien, todo, cualquier cosa puede estar pasando súper bien en tu vida. Y nosotros como cristianos decimos, ¡ala, Señor! ¡Qué alegre, ¿va? Gracias. Pero ¿qué pasa cuando me rompieron el corazón? Cuando una situación no salió como esperaba, cuando una relación no se dio, cuando perdí amigos, cuando no una oración que yo le hice con sinceridad al Señor y su respuesta fue no. ¿Qué hacemos muchas veces como humanos? Como seres humanos, ¿qué hacemos? Nos enojamos con Dios, nos peleamos con medio mundo, nos llenamos de orgullo, muchas veces hasta de odio, de rechazo. Entonces, es cuestión de analizarte y decir, ok, ¿qué estoy haciendo con los no de Dios? Estoy diciéndole, Señor, gracias porque sé que quizá no se dio, porque sé que tú tienes algo mejor. O vas a venir y te vas a encerrar y sí, que es que las cosas no funcionan a como yo quería y todo esto. No, sino también, como te digo, ¿verdad? Es la importancia de que empecemos a tener un corazón agradecido. Y ahorita que mencionabas la historia de Jesús, a mí me impactó tanto cuando Jesús le dijo al Padre, Señor, si es posible, quita esta copa de mí, ¿verdad? Pero el Padre no quitó la cruz de la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque había un propósito mayor con ese no que Dios le dijo. Así es. Y fue la salvación de la humanidad. Wow, sí. O sea, ¿se imaginan si el Padre le hubiera dicho a Jesús, mira, sí, no estaríamos hoy aquí? Ya, o sea, recuerden, todo lo que Dios hace, obra, y siempre, siempre, siempre para bien, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos responder cuando Dios nos dice no? Primero tenemos que orar sin dejar de confiar. ¿Por qué? Porque cuando muchas veces se cierra una puerta, no es cuestión a que tú digas, pero ¿por qué Dios se olvidó de mí? Que es lo que muchas veces uno piensa, ¿verdad? Sí, no me escucha, o no me soy ve. el favorito de Dios, dicen algunos, ¿verdad? Solo soy su guerrero para las batallas. Cabal, sí, pero no, o sea, como tú mencionabas, muchas veces con esos no, el Señor moldea nuestro carácter, moldea nuestro corazón y muchas veces, si no es que la mayoría de veces, ahí es donde nuestra fe se pone en juego y dice, bueno, ¿cómo está tu fe? ¿Vas a confiar en mí? ¿O vas a confiar en tu propio entendimiento? Y recordemos que la palabra del Señor dice que nuestro corazón es engañoso y que no nos debemos de apoyar en nuestro propio entendimiento, ¿verdad? Entonces, cuando Dios dice no, tenemos que orar sin dejar de confiar. También preguntar, Señor,
¿qué quieres enseñarme? ¿Sí? Ahí es donde viene la humildad del corazón que yo te comentaba, ¿sí? No venir y reprochar, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? Sino, Señor, gracias. Pero dime, ¿para qué me está pasando esto? ¿Para qué fue ese no que tú pusiste en mi vida? ¿Sí? Quizá hay algo en tu corazón que tú has anhelado mucho tiempo que el Señor responda, pero también te digo que los no de Dios no significa un no rotundo. Muchas veces significa un espera. Sí. Todavía no. ¿Ya? ¿Entiendes? Sí. Entonces, también recordemos que Dios no solamente responde a nuestras peticiones, sino que Él también trabaja en nuestro corazón. Trabaja, como mencionábamos, ¿verdad?, en nuestro carácter. Y creemos que aunque no entiendas hoy lo que tú estás pasando, la respuesta al no que Dios te ha dado, algún día tú vas a poder ver el propósito detrás de ese no que Dios te ha dado. ¿Sí? Si yo te contara, mis amigas me molestan mucho porque me dicen, Mel, es que vos sos la 1001 cosas, o con vos siempre hay una story time. Siempre te pasa algo. Sí, siempre me pasa algo. Y créeme que yo he tenido que aprender a tener un corazón agradecido. Sí. He tenido que aprender a tener un corazón humilde delante de Dios. Porque sé que como a mí, a muchas personas también les ha tocado difícil, les ha tocado momentos muy duros, ¿sí? Donde uno tiene que decir, ay, Diosito lindo, no otra vez, ¿verdad? Sí. O, ala, pero ¿por qué? Pero eso es lo que uno dice al principio, pero con el tiempo tú dices, gracias, Señor, no lo entiendo, pero gracias. Sí, me encanta, como dices tú, que un no puede formar nuestro carácter, ¿verdad? Yo sé que a nadie le gusta pasar por algún problema, o como dice la palabra, también una tribulación, ¿verdad? Pero nos tenemos que basar también qué nos dice la palabra de Dios. Encontré un versículo de Romanos 5, del 13 en adelante, dice, habla de que la tribulación produce perseverancia. Wow. El problema te produce perseverancia, te produce carácter y te produce esperanza. Yo sé que el no solo quita algo, sino que también construye algo dentro de ti. Como dice la palabra, dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas, dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado al Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Amén. Entonces, eso lo podemos encontrar en la palabra del Señor en Romanos 5, del 3 en adelante al 5. Entonces yo digo, si yo paso alguna prueba, humanamente me angustio, me aflijo y digo, Señor, me abandonaste, ¿verdad? Pero el Señor no, dice, lee mi palabra. Y dice, a través de esta prueba te voy a generar resistencia. Yo le decía, Señor, dame más madurez en algunas circunstancias de mi vida. ¿Y cómo voy a tener esta madurez? Teniendo esa resistencia para aguantar los problemas, y la resistencia te va a dar esa firmeza de carácter. Así es. Y cuando tú tienes esa firmeza en carácter, tú salvas, tu esperanza está en la salvación y no hay desilusión. Wow. Entonces, tenemos que aceptar que la resistencia nos da firmeza, ¿verdad? Nos da esa esperanza segura de la salvación. Un no de Dios a veces es necesario para aceptar un sí de Dios, ¿verdad? Nosotros queremos un no, nosotros recibimos un no de lo que queremos, un sí, ¿verdad? Pero el Señor me dice, no, acepta mi no para que puedas aceptar mi sí, ¿verdad? Entonces, yo me pregunto, ¿cómo podemos aceptar los no de Dios? ¿Verdad? Tenemos que respetar el no de Dios. Imagínate, Moisés. Eso es duro. Es durísimo. Eso es muy fuerte. Imagínense, Moisés cuánto hizo, cuántos años estuvo con el pueblo y Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Wow. Fue un no rotundo, ¿verdad? Entonces, primer punto para lo que yo considero, ¿verdad? Y cómo podemos aceptar un no de Dios, es que validemos lo que sentimos.
¿verdad? No tienes que esforzarte a estar bien. En la Biblia también nos dice que hay duelo, hay quejas, hay preguntas. En el libro de Salmos, ¿verdad? Tienen sus preguntas, sus dudas, y aceptar el no es negar tu dolor, ¿verdad? Es reconocerlo sin perder la fe muchas veces. Tú puedes decir, sí me dolió esto, este no humanamente, ¿verdad? Sí quería esta respuesta, sí quería ese trabajo, sí quería esta persona, sí quería esta carrera, ¿verdad? Y recibir un no de Dios, ¿verdad? Pero tenemos que saber que Dios es el que nos ama, ¿verdad? Amén. Él quiere lo mejor para nosotros. Así es. ¿Verdad? Y yo sé que a veces podemos reprocharle a Dios, Señor, no cumpliste mis necesidades, ¿verdad? No cumpliste mis sueños, es tu culpa. ¿Por qué no hiciste esto? Pero no son realmente mis anhelos y mis deseos. O sea, es como nuestra manera de escapar. Decir, es que tú no cumpliste con esto, pero decir, es que yo no son mis anhelos ni mis deseos para ti, son los tuyos, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber que el Padre nos direcciona, ¿verdad? Que tenemos que saber cuál es su voluntad y nosotros ser obedientes. Y yo sé que hable un poco así bastante, ¿verdad? Pero me llama la atención en lo personal de aprender a soltar el control de las cosas, ¿verdad? Eso es bien difícil. Es difícil. Bien difícil. Sí. Soltar, es complicado. Sí, no, yo cuando me encapricho con algo, yo digo, yo quiero esto y me cierro y digo, no, me tengo que dejar sorprender por lo que Dios quiere para mi vida. Así es. Ahorita que dices eso, vino a mi mente una imagen que vi una vez, en donde estaba una niña pequeña, y ahí en donde estás, quiero que hagas un ejercicio conmigo. Cierra tus ojos. Y hay una niña pequeña con un osito de peluche. Un osito chiquitito, pequeñito, haciendo reproche y capricho en no querer soltar el peluche. Y frente a esa niña está Jesús, con la mano extendida, pidiéndole que le dé el peluche. ¿Y la niña qué hace? No, es mío. No. Sí. Pero lo que captó mi atención en esa imagen es que Jesús tiene una mano extendida diciéndole a la niña, dámelo, confía en mí. Y atrás de su espalda tiene un oso de peluche de esos gigantes. No sé si tú has visto esos osos de peluche enormes, que miden como unos 2 metros. Ajá, sí. Un oso así tenía el Señor en su espalda. Entonces, muchas veces nos encaprichamos con el yo quiero esto, y muchas veces no aceptamos lo que Dios dice para nuestra vida. Así es. Entonces, el paréntesis. No, sí, eso, ¿verdad? Sí, y a veces uno tiene sus sueños, pero le dices al Señor, yo quiero estos sueños, estas metas, pero el Señor dice, es que yo tengo esto más grande para ti. Pero nosotros con nuestra mente cerrada, por ejemplo, podemos limitar a Dios, ¿verdad? Lo que Él tiene para ti. Entonces, tienes que romper tus miedos, ¿verdad? Romper tu estabilidad también, porque a veces dices, cosas más estables, ahí dice Dios que ahí es, por ejemplo. Pero decir, ¿es más humanamente o es lo que Dios quiere para mi vida, ¿verdad? Tienes que romper etiquetas, porque a veces, no, ¿cómo vas a volverte pastora, por ejemplo, o predicar? No, si tienes esto, pero el Señor te da paz en esa respuesta y tú dices, tengo que dejar muchas cosas, ¿verdad? Y dejarnos usar, que eso es lo más principal de todo. Y es que, mira, los sí de Dios, escucha, los sí de Dios alegran siempre el corazón. Pero los no de Dios son los que te salvan en el futuro, ¿ya? O sea, son los que salvan tu futuro, ¿sí? Porque quizá en el momento no estamos viendo cuál es el propósito de ese no, ¿sí? Porque un no de Dios nunca nace de la indiferencia, y eso es algo que tú tienes que tener en cuenta. Un no de Dios nunca nace de la indiferencia, sino que esos no nacen de un amor que va mucho más lejos
de lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Así es. ¿Sí? Porque era lo que te mencionaba yo hace un ratito, o sea, el Señor, nosotros podemos ver la puerta, y una puerta que digo yo, me encanta esa puerta, pero Dios te dice, hijo, hija, no. Sí. Esta puerta no es para ti. Porque Él ve lo que hay adentro. ¿Ves? O sea, ¿qué hay atrás de esa puerta? ¿Sí? Y al final, la mayor prueba de fe no es confiar cuando Dios nos dice sí, sino que es seguir creyendo en su bondad cuando Él responde un no. Ya. Ahí, justo ahí es en donde la fe deja de depender de las circunstancias que estás viviendo. Sí. Y aprendes tú a descansar en el carácter de Dios. Wow. ¿Sí? Sí. O sea, pasar por los procesos es duro, es difícil, pero ahí es donde el Señor te dice, tranquilo, hijo, hija, no temas, ¿sí? Aprende a depender de mí, de mi amor. Así es. Y yo voy a seguir obrando, ¿sí? Y hay un pasaje en la palabra del Señor que a mí me encanta, que está en Isaías 55, versículos 8 y 9, y quiero que le prestes mucha atención, porque habla acerca de cómo son los pensamientos de Dios para nosotros, ¿sí? Y dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Justo. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios ve mucho más allá de nuestra perspectiva. Así es. El Señor es tan lindo, tan precioso, que justo en este momento está viendo todas las etapas de nuestra vida. Sí. Al mismo tiempo. Él sabe qué vas a hacer tú ahorita que te levantes o ahorita que termines de parpadear. Ya nos conoce, ya nos analizó. Exactamente. Sí. Entonces eso es lo precioso, que el Señor tiene unos pensamientos tan preciosos para con nosotros. ¿Sí? Y eso, créeme que eso a mí me encanta. Sí, mira, como dice la Biblia, ¿verdad? Ahí tenemos el claro ejemplo de decir, no, yo sé los caminos, yo sé los pensamientos, yo sé todo sobre ti, ¿verdad? Tenemos que aprender a confiar en Él. Tal vez te han hecho personas humanamente a desconfiar, o tal vez, ay no, o tú mismo, de no tengo un propósito, no voy a alcanzar mis sueños y todo, pero también puedes estar del otro lado de no querer nada, decir, no, el Señor todo me lo negó, ya me resigné, por ejemplo, ¿verdad? No. Pero no, nos dice la palabra, no, ¿verdad? Yo sé los planes que tengo para ti, que son de bien, ¿verdad? Y a veces nosotros interpretamos el no como Dios me está rechazando, ¿verdad? No sé cómo se dice ahora con los términos actuales cuando te dejan en visto y todo, ¿verdad? Me gustó. Me gustó. Porque yo le pedía ahí, en visto, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que decir, no, si yo pienso Dios me está rechazando, ¿verdad? Lo tenemos que cambiar. No, Dios está redirigiendo mi vida, ¿verdad? Este no es lo mejor para mí ahora, ¿verdad? Y porque hay algo que aún no entiendo, ¿verdad? Yo sé, en experiencia personal, tenía una oportunidad de trabajo donde me iban a pagar bien y excelente, pero tenía que trabajar de 8 a 5, a veces 6 de la tarde, ¿verdad? Pero yo me encapricho mucho. Entonces yo digo, a las 5 salgo, todavía me da tiempo para ir a atender a los pacientes, ¿verdad? Y los que no saben, soy psicóloga. Y era tan ilógico porque yo digo, salir a esa hora no se va a poder, ¿verdad? Pero todo el mundo me decía como, no es la mejor decisión, ahorita tú puedes controlar tu tiempo, ser tu propia jefa, por ejemplo, ¿verdad? Pero yo me había cerrado porque decía, si Dios me abrió esta puerta, Dios me abrió esta oportunidad, ¿verdad? Es para mí. Pero después, una plática que tuve con mi papá me dijo, ¿qué son tus deseos personales? Yo dije, bueno, voy a ganar más dinero, me va a conocer más gente y todo, ¿verdad? Mis deseos personales. Pero me dijo, ¿qué es lo mejor para que tú puedas seguir hablando de Dios y qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Esta decisión te da paz? Porque yo me podía engañar, decir, sí, voy a ir a la clínica, voy a tener mi tiempo,
pero realmente sabía que no era cierto, ¿verdad? Entonces tenemos que ser conscientes y decir, no, a veces se van a abrir puertas, pero no todas son que las tenemos que aceptar, sino decir, Señor, ¿cuál es tu plan para mí? Y si el Señor te dice, no, todavía no es el tiempo para ti, está bien rechazar esa oportunidad, porque ahorita lo puedes no entender, ¿verdad? Pero el Señor dice, es que tienes más tiempo para esto, te veo en esto, ¿verdad? Confía, ¿verdad? Y me llama la atención el aprender a confiar sin controlar, porque humanamente redes sociales, con un me gusta, con un comentario, podemos controlar, ¿verdad? Estar viendo qué están haciendo todos y se nos activa eso de tengo que controlar mi vida, tengo que controlar todo y así, pero la palabra nos viene a romper esos pensamientos negativos donde dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces yo digo, no me tengo que confiar en mí o en mi propia inteligencia o en mis decisiones, no, sino que en el Señor, ¿verdad? Amén. Entonces es importante que le podamos encomendar al Señor nuestro camino, porque Él va a actuar, ¿verdad?, en todo momento. Y yo sé que a veces el aprendizaje no está en lo que se obtiene, sino en lo que se transforma dentro de nosotros mientras esperamos, mientras aceptamos un no, ¿verdad? Así es. Y mientras tanto, queremos que sigan cómodos ahí en donde están, que sigan sintonizándonos también, y los que están conectados en Facebook, si pueden compartir el live también para que más personas lo escuchen. Vamos a escuchar una canción y volvemos en corto. Le dije al Señor que quería paciencia. Me dijo que no, la paciencia es producto de la tribulación. La paciencia es producto de la tribulación. No se concede, se conquista. Le dije al Señor que quitara mi orgullo. Él me dijo que no, es algo que yo tengo que entregar. Le dije al Señor que yo quería riquezas y Él me dijo que no, que aprendiera a depender de Él. Yo le dije al Señor que sanara a mi madre. Él me dijo que no, es un proceso que tenemos que pasar. A mi tiempo yo obraré, entiéndelo, Samuel, que yo soy Jehová. Al fin he comprendido hacer tu voluntad, que eres mi dueño y mi guía lo eres tú. Lo que el Espíritu diga, eso se hará, porque aquí en ti, en mí manda Jehová. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti, en mí, manda Jehová. Le dije al Señor que sanara mi tierra. Él me dijo que no, que primero hay que humillarse. Si humillaré mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, yo sanaré su tierra y los perdonaré. Al fin he comprendido hacer tu voluntad, que eres mi dueño y mi guía, lo eres tú. Lo que el Espíritu diga, eso se hará, porque aquí en ti, en mí manda Jehová. Lo que el Espíritu diga,
eso se hará. Porque aquí en ti, en mí manda Jehová. Le dije al Señor que sí me amaba y Él me dijo que sí. Al fin estás entendiendo. Unas veces Él contesta que sí y otras veces te deja en jolos en espera. Pero he venido a contentarme, aunque me diga que no. Al fin he comprendido hacer tu voluntad, que eres mi dueño y mi guía lo eres tú. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti, en mí manda Jehová. Al fin he comprendido hacer tu voluntad, porque tú eres mi dueño y mi guía lo eres tú. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti, en mí manda Jehová. ¿Buscas dirección, propósito y respuestas para tu día a día? Llegaste al lugar correcto. Hola, soy Ita. Hola, soy Mer y estás escuchando el podcast. En la Cima 365. Nos encanta conversar y hablar de Dios. Atrévete a vivir para Cristo los 365 días del año. Comenzamos. Hay algo que te tengo que contar. Doy vuelta y vuelta a ver cómo va a sonar, pero suena tan Si estás mal. pensando en cambiar las ventanas y las puertas en tu casa, con estilo clásico puedes hacer esa remodelación. Te ofrecemos ventanas, puertas, muros cortina, canceles de baño, barandas y mucho más. Aceptamos pagos con tarjeta de crédito y débito. También hacemos trabajos expertos en PVC y aluminio. Puedes comunicarte al número 5349-5722. 5349-5722. Ya me dieron ganas de construir mi casita, la verdad. Ya me la visualicé ¿Verdad? con mi techito y así 2 niveles. Así es. Qué lindo, qué lindo. Bueno, entonces continuamos con nuestro tema, ¿sí? Los no de Dios. Los no de Dios no son un rechazo, ¿sí? Como hemos venido platicando, los no de Dios muchas veces son una protección, también son una preparación o una dirección hacia algo mucho mejor que tenemos en nuestra vida, ¿verdad? Dios nunca dice no para destruir nuestro propósito, sino para conducirnos al suyo. No te digo que, o bueno, quizás te estás preguntando ahorita, bueno, pero ¿y entonces en dónde está lo que yo quiero? ¿En dónde están mis deseos? ¿En dónde están los planes que yo tengo para mi vida? No te estoy diciendo, o no te estamos diciendo, que esos planes no se vayan a dar, ¿sí? El Señor escucha siempre cuando tú le pides, ¿sí? Sí. El Señor siempre está ahí al pendiente de ti, y Él sabe y conoce los anhelos de tu corazón, ¿sí? Pero también tienes que tener en cuenta que en algunas cosas Dios te va a decir no, ¿sí? En otras te va a decir espera, ¿ok? Sí. Te va a decir momento. Sí. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar un no de Dios de un todavía no? ¿Sí? No siempre es fácil, honestamente. Un todavía no, ¿sí? Suele ir acompañado de un tiempo de preparación y también de crecimiento. Y te pongo un ejemplo. Yo sé que ahorita nos están escuchando quizá muchos solteros o solteras, ¿verdad?
Y quizá en los anhelos de tu corazón ha estado que el Señor ponga a esa persona en tu vida, ¿sí? Dios no te está diciendo no, te está diciendo todavía no. Te está preparando. Exactamente, porque ahorita, mira, y fuera bueno que más adelante habláramos del periodo de la soltería, fíjate. Ah, está bueno. Sí, pero... No tenemos que traer a ningún invitado porque, bueno. Cabal, no, pero el tiempo que tú tienes a solas es un tiempo de preparación y de crecimiento con Dios, ¿sí? O sea, en los todavía no de Dios, Él te dice, mira, ven, yo quiero que estés conmigo, quiero prepararte, quiero que tú aprendas a tener primero una relación conmigo, ¿sí? Para que puedas relacionarte con los demás. Primero quiero que vengas a mí para que yo prepare tu corazón, tu entendimiento, tus pensamientos, para poder darte la bendición que yo tengo para ti. Entonces, ¿por qué crees que muchas veces las cosas no se dan hoy, no se dan ahorita? Porque Dios te dice, a tu tiempo yo te lo voy a dar, ¿sí? Pero no es tu momento, ahora, ¿sí? Entonces, Señor, pero es que esto me duele. Sí, espera, ten paciencia, yo te estoy transformando, yo te estoy formando. Porque el Señor no te va a dar a ti nada para la que tú no estés preparado. Así es. Y por eso es el tiempo, preparación, ¿sí? Preparación y crecimiento. Ese es un todavía no de Dios, ¿sí? Y un no puede confirmarse cuando Dios cierra repetidamente una puerta y dirige el corazón hacia otro camino, ¿sí? Cuando tú estás ahí, es que sí yo quiero, y te quiero poner un ejemplo, se sale un poquito del contexto bíblico, ¿verdad? Pero es en una película donde yo lo vi. Si a ustedes les gusta ver películas, no, me imagino que ya lo han visto algunos. Es en esta película de Olé, es de un toro, sí, llamado Ferdinand. Y hay una escena que a mí me captó tanto la atención porque él quería ir al pueblo, ¿verdad? Y él decía, si no es tu voluntad que yo vaya, que me caiga un rayo. Y ¡plash! Le cayó el rayo. Y después va otra vez a otro lado. Si no es tu voluntad que vaya, por ejemplo, que esta flor se marchite. Te lo voy a parafrasear porque no me acuerdo de todas las cosas que pasan. Y la flor se marchitó. Entonces, después hay una parte donde está un huevo de de un pollito, ¿va? Y dice, si no es que yo vaya, o no está en tu voluntad que yo vaya, este huevo se va a quebrar en 3 y se empieza a rajar el huevito. ¡Ay, no! 2, 1 y no se quebró, me voy. Y se fue. Y cuando él se da la media vuelta y se va, el huevito se quiebra. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿O por qué te quiero poner yo ese ejemplo? Porque muchas veces nosotros queremos hacer algo a pura fuerza, pero Dios ya te dijo repetidas veces, no es aquí, no, esto no es para ti, ¿sí? Entonces, es difícil aceptarlo, es duro aceptarlo, yo te lo digo a experiencia personal, me ha pasado, ha sido muy difícil muchas veces, pero es donde yo te digo, uno tiene que aprender a decirle, Señor, hazme entender, Señor, así es. Dame sabiduría, dame fuerza, porque solo no puedo hacerlo. Sí. Entonces, en ambos casos es importante que busquemos a Dios en oración, que estudiemos la palabra del Señor. Y como te digo, ¿verdad? Que le pidamos sabiduría. Porque todo lo que nosotros le pedimos al Señor, Él con amor siempre nos escucha. Y nos da lo que nosotros necesitamos. Justo lo que tú dices, tener una oración honesta, ¿verdad? No solo oraciones correctas y así, no, oraciones reales, así ¿verdad? Es. Decir, bueno, Dios, no entiendo no, ¿verdad? No entiendo, pero ayúdame a confiar. Así Dame la paz mientras no veo respuestas, ¿verdad? Ahí a los que nos están escuchando, que ahí pueden escribir qué creen que significa un no de Dios, ¿verdad? Porque a veces no sabemos, ¿verdad? ¿Qué significa un Dios de Dios? Es una espera,
¿verdad? Te estoy preparando. ¿Qué creen ustedes que significa un Dios de Dios? Y como decías, la oración, ¿verdad? Decir, Señor, no comprendo esto, no veo las respuestas, pero dame paz, ¿verdad? Entonces, un no es una invitación a madurar la fe, ¿verdad? Cuando no hay esa respuesta inmediata, se desarrolla confianza. Como dice 2 Corintios 5:7, vivimos por fe, no por vista, ¿verdad? Y tal vez hay un trabajo que no se te dio. Una persona ora mucho por ese empleo, ¿verdad? Y está convencida de que ese puesto es para ella, ¿verdad? Como te decía en mi ejemplo de, ay, se abre esa puerta, es para mí, el Señor me lo dio, ¿verdad? Hace la entrevista y al final no la contratan, imagínate. Entonces su reacción va a ser, Dios no me escuchó, no me dio lo que yo quería. O puede decir, bueno, ¿por qué cerró esa puerta que estaba abierta? Pero ahí en el proceso aprende a seguir confiando en Dios, aunque no lo entienda, ¿verdad? A depender menos de las circunstancias y más de Dios. A que tú puedas reconocer que su valor no depende, por ejemplo, en este caso, del empleo, ¿verdad? Sino esperar con paciencia. Y puede ser que meses después encuentre un trabajo mejor y descubra que ese empleo anterior podría tener como un ambiente tóxico, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace la fe madura? ¿Qué pasa? Confiar en Dios, aunque no te dé lo que quieras, ¿verdad? Entonces, confías en Dios porque Él es bueno, aunque no entiendas su respuesta, ¿verdad? Si tú detectas que tu fe es inmadura, dices, bueno, yo confío en Dios porque me da lo que quiero. Eso es inmadurez. Claro. Y la madurez es, aunque no entienda su respuesta, sigo confiando en Dios. Igual si has tenido algún familiar, ¿verdad?, que esté pasando por alguna enfermedad, tú oras por su recuperación, por tu ser querido, y la respuesta no llega como tú lo esperabas, ¿verdad? Pero a veces el dolor, como vimos en el versículo, el dolor, la prueba, te va dando resistencia, te va dando carácter, ¿verdad?, en la salvación del Señor. Entonces, esta prueba que te ayude a buscar más a Dios, a valorar cada día, a apoyarte en tus amigos, en tu comunidad, en tu grupo de jóvenes, tu grupo de matrimonios, ¿verdad?, en el pastor, apoyarte en la oración y que puedas experimentar la paz en medio de esa incertidumbre. Entonces, tu fe madura ya no se basa únicamente en obtener ese milagro, ¿verdad?, sino en creer que Dios está presente en medio de la aflicción, ¿verdad? Entonces, una fe infantil puede decir, creo porque Dios me dio lo que quería, como te decía, ¿verdad? Pero la fe madura no se trata de ser más, no se trata más de hacer lo que yo quiero, sino lo que Él quiere para nuestras vidas, ¿verdad? ¿Y cómo podemos diferenciar tener una fe madura? Cuando confías en el carácter de Dios. No solo en sus respuestas, porque dice la palabra, aunque la higuera no florezca, ¿verdad?, aunque todo vaya muy mal, con todo yo me alegraré en el Señor, nos dice Habacuc 3:17, ¿verdad? Entonces la fe madura es, bueno, no estoy entendiendo lo que está pasando, pero sigo creyendo que Dios es bueno, ¿verdad? Entonces eso es la fe madura. Amén. Y realmente puedo decirte también que no tenemos que basar nuestra fe en las circunstancias que estamos viviendo o en lo que nos está rodeando, sino, y yo te digo, o sea, no es necesario, bueno, no es que no sea necesario, sino que no tienes que ser una persona perfecta para acercarte a Dios. Si tú también conoces a alguien que está pasando por alguna situación difícil, ¿sí?, con tu testimonio tú puedes enseñarle a esa persona que Dios es real y que Dios está ahí al pendiente. Y te hago la pregunta, o sea, ¿es posible que un no de Dios sea una bendición disfrazada? Muchas veces sí, es así. Porque hay personas que han perdido un empleo, han perdido una relación, han perdido una oportunidad, o algo que para ellos era importante, pero ¿sabes qué es lo precioso de eso? Que quizás no en el momento entendemos, pero
años después, o meses o días después, reconocemos que ese no abrió el camino para algo mucho mejor. Así o nos es. protegió de situaciones que no imaginábamos. ¿Sí? Y a mí, con algunas situaciones que he vivido, hoy le puedo decir yo al Señor, Señor, gracias. Gracias porque quizá en un momento yo te insistí en algo que yo quería, pero te agradezco porque quizá en el momento no entendí, pero hoy te puedo decir que si tú hubieras dejado que esa puerta se abriera, Sí. uy, No estarías aquí. no estaría aquí, no estaría viviendo lo que estoy viviendo. ¿Sí? Entonces, por eso te digo, o sea, la importancia de aprender a tener un corazón agradecido ante el Señor. Sí. ¿Sí? ¿Y qué revela nuestra reacción ante un no de Dios? Revela dónde está puesta nuestra confianza. ¿Sí? Wow, sí. Si solo confiamos cuando Dios responde como queremos, nuestra fe necesita madurar, que es lo que tú decías, ¿verdad? La confianza verdadera permanece incluso cuando no entendemos. Y en las pruebas, en los procesos, en todo lo que vivimos, es en donde Dios va transformando nuestro carácter, nuestro corazón, y va haciendo también que nuestra fe sea madura. Así y que es. crezcamos y maduremos también espiritualmente. Cabal, lo que tú dices, y tenemos que tener este carácter de madurez, ¿verdad? Que tú puedas decir, bueno, voy a dar fruto de madurez, de confianza en el Señor, ¿verdad? ¿Y qué frutos tenemos que tener? Amor, gozo, paz, paciencia, ¿verdad? Una fe madura se refleja en tu manera de vivir y relacionarte con los demás. Entonces, si en esta noche tú has tenido dudas, incertidumbres y dices, no puedo aceptar el no de Dios, te quedas así como conmigo, que me pasó de que me aferro a algo, por ejemplo, y te aferras a esa idea, decir, no, Señor, aprendamos a soltar ese control, aprendamos a vivir del fruto en el carácter, ¿verdad? Del Señor, en esa confianza, porque imagínate, tú tienes un deseo de un trabajo o de casarte en particular, ¿verdad? Y le oras al Señor y te sientes triste y confundida por no tener esa respuesta de lo que tú estabas anhelando, ¿verdad? Entonces, en esos momentos dices, ay, sí, aquí es donde tengo que aplicar la palabra del Señor, y aunque no entiendo este no, ¿verdad? Tú, Señor, sabes lo que haces. Así es. Tú ves lo que yo no puedo ver. Entonces tú sigue creciendo, sirviendo, confiando, y encuentra la paz, aunque no hayas recibido lo que querías en ese momento. Porque la fe madura significa seguir confiando, ¿verdad? Seguir confiando incluso cuando la respuesta de Dios es mucho diferente a lo que nosotros esperábamos, ¿verdad? Entonces, ora es muy importante, ¿verdad? Orar, aunque todavía no tengas respuestas, ¿verdad? Espera. Yo sé que la sociedad va muy rápido. Me salió un TikTok donde la mamá le decía, barra, y barre bien rápido, ¿verdad? Usted porque lo hace tan lento. Pero la palabra del Señor nos dice, espera. Aunque no veas los cambios inmediatos. Obedece. Aunque no entiendas el propósito. Adora. Aunque estés pasando por dificultades, ¿verdad? Y cree que Dios sigue siendo bueno, incluso cuando Él te dice que no. Wow, qué precioso eso. Y realmente me encanta, bueno, me encanta la manera en que Dios actúa. Realmente, o sea, yo te digo, mira, hay veces donde me quedo como, Señor, pero no entiendo qué estás haciendo, o qué es lo que necesitas de mí, ¿va? O por qué me estás haciendo pasar por esto. Pero wow, o sea, no encuentro como las palabras adecuadas para decirte lo increíble que es Dios. ¿Sí? O sea, ese amor, ese cuidado que tiene de nosotros, que con un simple no te protege, te cuida, te ayuda a poder seguir adelante, a poder poner las bases para tu futuro. En tu carácter te forma humildad, te forma paciencia, a depender de Él, te enseña eso, te ayuda también a ser maduro espiritualmente, y sobre todo
que nos enseña a buscar al dador de vida, al dador de todas las bendiciones. Así es. Y eso es lo precioso, pues. A mí me encanta muchas veces con los sí y los no de Dios. Yo me quedo como, wow. O sea, Señor, tú sabes, tú entiendes. Y tampoco es que uno sea perfecto, ¿sí? Porque no. Pero algo que a mí me ha ayudado mucho a poder vivir en paz y tranquila con las cosas que pasan en la vida es, uno, lo que te decía, a tener un corazón agradecido. Así es. Sí. Segundo, ¿por qué? Porque muchas veces incluso a las personas que Dios ama les dice que no, ¿verdad? Sí. Y les dice que sí, obviamente. Sí. Entonces, lo otro que te digo es que me encanta la manera en que el Señor nos protege, nos cuida. Y no sé, es increíble cómo el Señor actúa. Sí, verdad. Sí, mira, ahí a los que nos están escuchando, yo quiero dejarles una parte, ¿verdad?, de la palabra del Señor que me impactó, que Jesús, siendo Jesús, ¿verdad?, el Hijo de Dios, fue obediente, ¿verdad? Y se sometió y él decía, yo no me quiero morir, yo no quiero sufrir. Yo digo, para que le salgan gotas de sangre, era una agonía, como decía, de espíritu muy fuerte. Pero él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, en cada situación, si tú recibes un no, decir, mis emociones se están aferrando a esto, pero ¿qué dice la palabra, verdad? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Tú ves más allá de lo que yo puedo ver, ¿verdad? Wow. Tú puedes decir, Señor, no entiendo este camino. Para mí este camino no es, ¿verdad? Pero confío en ti, ¿verdad? Confío en tu amor por mí, que soy tu hija, hijo, ¿verdad? Entonces, para que tú sientas esa paz, ¿verdad? Lo que mencionamos, orar, confiar, adorar, y vas a estar encaminado en la presencia del Señor. Amén, así es. Y cuando Dios te dice no, no significa que te sientes a llorar y a lamerte las heridas. No, sino es decir, bueno, Señor, tú sabes, tú conoces. Y sigue tú haciendo tu parte, porque el Señor va a seguir haciendo su parte. Así es. Pero no es el hecho de que tú te sientes y, bueno, Dios me dijo que no, voy a esperar. O sea, espera, pero haz. ¿Ya? Hay una gran diferencia entre escuchar y actuar. ¿Sí? Escuchar es una acción pasiva. ¿Sí? Actuar es lo activo. ¿Sí? Porque cuando el Señor te dice, mira, yo te digo no, pero trabaja aquí, este es el camino. Yo escucho al Señor y digo, ok, ahí es donde tú tienes que tomar la decisión. En decir, solo te escucho, o decir, Señor, ok, esto es lo que tú dices, bueno, aquí voy. Así es. Sí. Entonces, ya para ir pues cerrando el programa, ¿verdad? Tristemente. Quiero dejarte una pequeña reflexión, y es que los no de Dios no significan que Él dejó de amarnos. Jamás pienses eso. Porque muchas veces esos no significan que nos ama tanto, 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 que no permitirá que tomemos un camino que nos aleje de su propósito. Así es. Si Dios cierra una puerta, no es para dejarnos sin esperanza, sino para guiarnos hacia la puerta correcta en el momento correcto. ¿Sí? Escúchalo de nuevo. Si Dios cierra una puerta, no es para dejarnos sin esperanza, sino para guiarnos hacia la puerta correcta en el momento correcto. ¿Sí? Y si hoy estás viviendo un no, ten fe, ten paciencia y pídele al Señor que te guíe y te dirija a la puerta correcta, al camino correcto. Y recuerda siempre ir tomado de la mano de Dios. Así es, yo sé que hay respuestas que solo entendemos con el tiempo, ¿verdad? Y otras que las vamos a comprender mucho después. Pero la Biblia nos enseña que Dios es bueno,
aun cuando su respuesta no coincide con nuestros deseos. Así que confiemos en el Señor, ¿verdad? Y les agradecemos, ¿verdad? Por estar en el podcast. Hoy aprendimos bastante, se nos llenó bastante nuestro corazón de la palabra del Señor, de esa fortaleza, ¿verdad? Y este episodio habló a nuestros corazones, a tu corazón, para que lo puedas compartir con alguien que necesita también escuchar. Cuando hay un no de Dios, ¿verdad? También puede ser una expresión de amor, decir, mira, escuché esto, ¿verdad? Te lo quiero compartir. Así que fue una gran bendición aprender de la palabra de Dios contigo, Mel. Así que nos vemos el próximo jueves, ¿verdad? Hasta el próximo episodio. Que Dios te dé paz para confiar en sus tiempos, en sus caminos y en sus respuestas. Amén. Que Dios te bendiga y que pases una linda y excelente noche, y que también puedas descansar y renovar fuerzas para el día de mañana. Nos vemos pronto. Nos vemos. Hay algo que te tengo que contar. Doy vuelta y vuelta a ver cómo va a sonar, pero suena tan normal. Y cuando lo digo todo sale mal. Se me lengua la traba al hablar, pero siempre me entiendes tú, lo hace funcionar. Para ti es tan usual estar dispuesto a escuchar 365 y 24/7. Disponible para de viernes a viernes. Te necesito. ¿Tú lo pensaste? Y nosotras lo dijimos. Gracias por quedarte hasta el final. Escúchanos el próximo jueves a las 7 de la noche. Bye. Sayonara. Chao, chao. Arrivederci. Nos vemos. Nos vemos. Biodentis, materiales dentales, tu aliado en crear sonrisas de calidad. Importamos y distribuimos variedad de materiales e instrumentos para uso odontológico a nivel nacional. Estamos ubicados en nuestra tienda física en Proyecto San José, zona 8, de Huehuetenango, a pocos metros de Universidad Mariano Galvez. Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Síguenos en Instagram, @biodentis.gt, y contáctanos en WhatsApp 4644-0945, 4644-0945. Biodentis, materiales dentales, tu aliado en crear sonrisas de calidad. Clínicas Ruiz, todo en un solo lugar. Te ofrecemos los servicios de clínica médica, consulta general de adultos y niños, cirugía general, control de embarazo, ultrasonido, electrocardiograma, colposcopia, clínica odontológica general de adultos y niños, laboratorio clínico y farmacia. Encuéntranos en la Sexta Avenida, 2-54, zona 8, Proyecto San José, a un costado de Universidad Mariano Galvez. Teléfono 7764-9336. 7764-9336. Te atendemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde y sábados mediodía.